Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Adriana Gutiérrez Ramírez y haré lo posible por hablarles sobre el Colbert. Vamos a hablar de que tenemos como objetivo comprender cómo las personas desarrollan su juicio moral a través de diferentes niveles y estadios propuestos por Colbert. Es uno de los personajes más importantes considerado dentro de la psicología moral, sobre todo en el desarrollo moral. Piaget propone dos grandes etapas, la etapa heterónoma o de realismo moral y la etapa autónoma o independencia moral. Colbert comenta que en sus investigaciones con adolescentes llegó a la conclusión de que la madurez moral no se conseguía con el estadio piagetano y elaboró un esquema del desarrollo moral en 6 estadios. El enfoque moral de Colbert plantea que la moralidad no es simplemente el resultado de procesos inconscientes, sino que existen algunos principios morales de carácter universal, que no se aprenden en el proceso de la infancia, sino que son producto de un juicio racional. A partir de las investigaciones de Colbert, él distingue 3 grandes niveles del desarrollo moral, cada uno de los cuales se compone de 2 estadios de desarrollo moral. Los niveles definen enfoques de problemas morales y los estadios definen los criterios por los que el sujeto ejercita su juicio moral. Los niveles del desarrollo moral representan perspectivas distintas que la persona puede adoptar y que lo constituye 3 tipos diferentes de relación entre el sujeto, las normas y las perspectivas de la sociedad. Estos niveles son 3. En el nivel preconvencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva, desde los intereses concretos del individuo implicados y de las consecuencias concretas con que se enfrentan los individuos al decidir sobre alguna acción en particular. Este nivel preconvencional comienza desde la primera infancia hasta los 9 años. Presenta un primer estadio que se llama orientación a la obediencia y el castigo. El individuo va a ver si obedece a alguna autoridad para evitar el castigo, pero básicamente proviene del miedo a ser castigado. Un segundo estadio, que es orientación al interés propio. En este estadio, las reglas solo se siguen para cumplir con el interés propio. Sigue siendo un planteo egocéntrico. En el nivel convencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de un miembro de la sociedad, tomando en consideración lo que el grupo o la sociedad espera del individuo como miembro ocupante de un rol. Este nivel surge en la adolescencia y permanece dominante en el razonamiento de la mayoría de los adultos. Comienza después de los 10 años hasta la adolescencia tardía. Y nos encontramos también con 2 estadios, el tercero y el cuarto. El tercero nos habla de una orientación hacia el consenso, donde el comportamiento es guiado por lo que otros esperan de mí. El cuarto estadio es orientación a la autoridad. En este estadio se busca mantener el orden social obedeciendo las normas establecidas. El último nivel es el postconvencional o de principios. Se enfoca en los problemas morales desde una perspectiva superior o anterior a la sociedad. El sujeto se distancia de las normas y expectativas ajenas y define valores y principios morales que tienen validez y aplicación más allá de la autoridad de personas, grupos y personas de la sociedad, y más de la identificación de individuos con tales personas o grupos. Aquí nos encontramos con el estadio 5 y 6. El 5 es orientación o subcontrato social. Aquí el individuo reconoce que a veces lo legal, lo moral o lo ético a veces entran en conflicto, pero que hay una inclinación a cumplir siempre con las leyes y a buscar siempre el mayor bien para los demás. Tenemos también el estadio 6, orientaciones a los principios universales. En este estadio, la persona actúa de forma a sus propios principios éticos siguiendo los principios universales, pero lo que nos dice Colbert es que las personas construimos los principios evolutivamente en una especie de proceso en espiral en el que los principios o procedimientos para juzgar son tentativamente aplicados los problemas morales. Algunas determinaciones del desarrollo moral. El texto explica que desde el enfoque cognitivo evolutivo, el desarrollo moral es un proceso de adaptación basado en el equilibrio. El cambio ocurre cuando
cuando sucede un conflicto entre lo que el individuo piensa y la realidad social. A través de procesos de asimilación y acomodación, la persona organiza sus ideas y avanza a sus niveles morales más complejos. El conflicto cognitivo puede surgir tanto de contradicciones internas como de la interacción con otras personas o situaciones. Dos factores principales que influyen en el desarrollo cognitivo y la participación social. El primero es necesario, ya que el nivel social se relaciona con una capacidad de entendimiento más avanzada, pero no es suficiente por sí sola. El segundo es más importante. Se basa en la interacción social, en la capacidad de ver el punto de vista de otros y fortalecer el juicio moral. Además, aunque las etapas del desarrollo moral son universales, la cultura influye en la velocidad con que se alcanza. Finalmente, se destaca la importancia de la teoría de Colbert, ya que ofrece una visión integral del desarrollo humano y sirve como base para una educación moral aplicada, centrada en el desarrollo del juicio y no solo en la interacción de valores. Pero, ¿qué podemos decir sobre el dilema moral? Hablar del dilema moral es estar hablando de algo esencial de la educación. Pero el objetivo esencial de la educación moral es conseguir que el individuo actúe éticamente, pero persiguiendo en mayor tiempo que la acción sea racional, autónoma, libre y consciente. Hablar del dilema moral, estamos hablando de algo esencial de la educación. Pero el objetivo esencial de la educación moral es conseguir que el individuo actúe éticamente, pero persiguiendo en mayor tiempo que dicha acción sea racional, autónoma, consciente y libre. Tal como hemos estado leyendo en estos días, el texto explica que los dilemas morales suelen generar poco impacto en los adolescentes porque no lo sienten como propios, lo que debilita el conflicto cognitivo necesario para reflexionar y cambiar sus razonamientos morales. Para que sean efectivos, deben resultar interesantes y conectar con lo afectivo, ya que solo así el alumno involucra y está dispuesto a actuar según esos valores. En este dilema moral, centrar la educación en situaciones concretas cercanas a su experiencia, escuela, amigos y familias, en lugar de casos lejanos o ficticios. Además, hay algunos pasos para aplicar el dilema moral en el aula. Como conclusión, tenemos que la teoría del desarrollo de Colbert aporta una comprensión clave sobre los adolescentes, cómo ellos avanzan desde una moral basada en la aprobación social y van hacia una crítica moral basada en la aprobación social y van hacia una reflexión más avanzada, más autónoma y crítica, donde pueden ellos llegar a cuestionar normas y construir principios propios. Esto permite entender que el desarrollo moral está estrechamente ligado al pensamiento y a las experiencias sociales. En la práctica educativa, esta teoría resulta útil porque orienta a los docentes a fomentar el razonamiento moral mediante el diálogo, el análisis de dilemas y el respeto desde diferentes puntos de vista. Es así como no solo la educación no solo transmite normas, sino que promueve que los estudiantes sean capaces de tomar sus propias decisiones éticas fundamentadas. Muchas gracias. A continuación tenemos un poco de la biografía de donde se sacó esta información.